Hay empresas que están creciendo, pero que por dentro se están desordenando. Problemas que no se ven al inicio, pero que con el tiempo empiezan a costar dinero, control y tranquilidad. Soy Janet Delgado González, consultora en diseño organizacional, y aquí vas a ver con claridad lo que está pasando en tu negocio y cómo puedes solucionarlo. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos al podcast Historias de Terror Empresarial. Este podcast tiene como objetivo darte a conocer diversas historias de empresas reales que en algún momento han tenido algún tipo de problema, que precisamente se vuelve una historia de terror, por lo mismo, para el empresario o para cualquier puesto que tenga algún cargo de liderazgo con un equipo de trabajo a su cargo. Entonces, precisamente para ejemplificarte, te voy a iniciar platicando una historia real acerca de un empresario que inicia como un autoempleado. Él tiene su trabajo, pero siempre había querido ser un emprendedor y entonces empieza a definir cuál va a ser el servicio que va a proporcionar. Lo empieza a comentar con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos y de esta manera consigue su primer servicio. Por las tardes, después del trabajo y los fines de semana es el tiempo en los que va a realizar este trabajo. Tiene muy buen resultado, le gusta a su cliente lo empieza a recomendar y empieza a expandir su cartera de clientes. Ante este hecho, de pronto llega un momento en que ya no tiene el tiempo ni la energía para cubrir tantos clientes. Invita a un amigo que tenía en la universidad, que estudió lo mismo que él y tiene la experiencia muy similar a la que él tiene. Lo invita a participar con él como colaborador. Su amigo acepta porque también en ese momento estaba en búsqueda de empleo. Inician este proyecto en conjunto. O bueno, continúan el proyecto. Todo bien, tiene muy buen control de la situación, ambos se coordinan bien, de pronto ya hay estrés porque ya tienen carga de trabajo fuerte. Sin embargo, sí logran trabajar adecuadamente ellos dos. Entonces este microempresario decide empezar a contratar a otras personas precisamente porque va expandiéndose su cartera de clientes, tiene nuevos clientes y también tiene clientes recurrentes. Contrata a uno, él es un líder, esta persona que es afiliativo, es decir, le gusta jalar mucho a la gente, le gusta generar confianza, él ve la empresa como una familia prácticamente. Entonces, con las nuevas personas que contrata, les platica acerca de cómo se originó la empresa, sus planes de crecimiento, les comenta sobre el ambiente laboral que él pretende crear y sobre las funciones que van a hacer. Hace sus contrataciones, va uno, contrata dos, todo relativamente bien, empieza a recibir algunos comentarios acerca de que el servicio es más lento, pero él piensa, bueno, es la curva de aprendizaje normal de la gente porque ellos tienen buena experiencia. Contrata 3, 4, llega a contratar 7. Y empiezan los problemas. Empieza a tener muchos problemas con los clientes. De pronto le llaman, oye, no quedó bien el servicio, tiene que ir a verificar, tiene que hacer retrabajo. De pronto la herramienta le dan mal uso o no la colocan adecuadamente. El inventario por ahí descubre que faltan algunas cosas. Y este microempresario lo que hace es, yo creo que la gente en la entrevista más bien me mintió. Entonces empieza a hacer términos de contrato. Ya cumpliste tus 3 meses, adiós, y así. Y contrata más gente o contrata nueva gente. Le da la vuelta básicamente a la gente que contrató de inicio. Y continúan los problemas. Entonces, él muy decepcionado me platica porque ya tiene pérdida de dinero, pérdida de tiempo y pérdida de paciencia también. Y me comenta, oye, es que mi personal no funciona. ¿Qué puedo hacer para que sí funcione? ¿O cómo le hago para conseguir gente que realmente tenga el perfil? Porque quizás no es así. Entonces, platicando con él, yo le comenté, mira, yo te apoyo para hacer un análisis a tu empresa antes de que hagas de nuevo cambio de personal. ¿Por qué? Porque muchas veces el empresario lo está viendo de manera superficial. Aquí lo importante es que busques la causa raíz del problema para que en función de eso des una solución. Entonces, bueno, me dice, sí, acepto, yo estoy desesperado. Hago un análisis de su empresa y realmente lo que estaba pasando no era que el personal fuera malo, incluso tenían muy buen perfil. Tenían buen perfil, tenían buena actitud, o sea, estaba muy bien. Lo que estaba ocurriendo es que más bien él no les dio una clarificación de sus roles. Él tenía la idea de que la gente, así como él inició y era multitask, también quería que ellos fueran así. Entonces era, tú tienes una especialidad en tal cosa técnica, pero necesito que abarques más cosas. Y ahí es donde empezó ese descontrol. Uno, no tenían claridad de roles.
Otro, si yo soy especialista en un área y me pides que empiece a trabajar en otra y que pique de todas las áreas, obviamente va a haber errores en esas áreas que yo no domino. Entonces no había clarificación de roles, no había una limitación respecto a sus funciones, ni tampoco había hasta dónde puedo decidir como trabajador, hasta dónde no puedo decidir. Además de eso, no había un cómo hacer el trabajo. Tu colaborador puede tener mucha experiencia, mucho conocimiento, pero tu empresa tú la vas definiendo de alguna manera para que tenga ese toque de tu marca, para que tenga ese diferenciador de la competencia. Entonces, el trabajador lo hacía como él sabía, como había aprendido. Y este empresario ya había generado un proceso paso por paso de cómo atender a la gente, cómo saludarlos, cómo presentarse, cómo ejecutar el trabajo, uso la herramienta, la coloco en un lugar para que no se vea desorganizado. Tenía todos esos pasos en su mente y así es como él lo hacía y también como lo hacía su amigo. Pero el nuevo personal no tenía idea de eso, entonces no había un proceso claro de cómo debo hacer el trabajo. Además de eso, tampoco había indicadores, es decir, como trabajador no sabían qué es lo que la empresa esperaba de ellos. Ellos suponían que la empresa esperaba tal resultado, sin embargo era algo distinto. La empresa estaba muy enfocada a servicio. Obviamente sí a realizar el trabajo técnico de manera adecuada, pero se enfocaba mucho en el servicio para hacer esa diferencia. Que el área estuviera limpia, que el área quedara bien, ese tipo de cosas. Y no lo hacían los trabajadores. Entonces, bueno, es una verdad incómoda darte cuenta que muchas veces los resultados de tu empresa malos vienen realmente de no haber creado una estructura. Si tú te sientes identificado con esta historia, te invito a que reflexiones en qué momento se encuentra tu organización y precisamente para que tú puedas tener más claridad o puedas ir mejorando esta situación, lo que yo te recomiendo es, número 1, identifica si las personas tienen claridad en sus roles de trabajo. Si tú esperas que hagan de todo un poco, difícilmente vas a tener control cuando crezcas. O sea, en este momento puede funcionar, pero cuando crezcas, la situación se va a descontrolar. Entonces, primero, es clarificación de roles. Segundo, yo te invitaría a que todas aquellas experiencias que tú has tenido y conocimientos a lo largo de tu aplicación laboral en la empresa, lo empieces a escribir, lo empieces a documentar, para que cuando tú tengas personal nuevo, les expliques claramente cómo deben ejecutar el trabajo de modo que se alineen a tu marca. En tercer lugar, también esto te va a llevar a eliminar acuerdos de palabra. Cuando nosotros contratamos a alguien, muchas veces hacemos acuerdos verbales que no documentamos o de pronto les explicamos y en una capacitación pensamos que se le va a quedar todo. No, se necesita eliminar eso y más bien irnos a la parte documental. Y por último, empieza a identificar qué es lo que esperas de cada puesto. ¿Qué espero de mi auxiliar? ¿Qué espero de mi técnico? De los puestos que tú vayas contratando, ¿qué es lo que estás esperando? De modo que cuando tengas toda esta claridad, que es parte inicial de formar una estructura de tu empresa, se lo puedas explicar al trabajador y entonces pueda funcionar mucho mejor, pueda haber mejores resultados. Además, también aquí esto es algo muy importante porque te va generando un buen clima laboral. Es bien diferente cuando estás trabajando en una empresa en donde ya sabes qué hacer, qué es lo que espera la empresa de ti, identificas muy bien de qué manera puedes colaborar con los demás, que precisamente para eso sirve un organigrama, para identificar líneas de comunicación. Cuando tienes como trabajador eso claro, te ayuda a empezar a sentir mayor lealtad incluso hacia la marca, a diferencia de cuando llegas y te dicen, híjole, ¿qué harás hoy? ¿Qué harás hoy? La verdad es que no lo he pensado. Bueno, mientras ponte aquí a acomodar estas cosas. Es algo real. Hay empresarios que me han platicado. Yo contrato a alguien y cuando llega el primer día no sé qué ponerlo a hacer. Y no sé qué ponerlo a hacer porque sé que me faltaba gente, pero aún no defino cuáles son sus actividades. Entonces, si empiezas a trabajar de esta manera, verás que esto te va a dar mejores soluciones. Entonces, al tomar en cuenta estas recomendaciones, verás que vas a tener mejores resultados. Esto no es magia, es estructura para tu organización. Ok, entonces, para despedirnos, yo te invito a que realices una reflexión en la que tengas muy claro que cambiar a la gente no va a arreglar tu empresa. Más bien va a empezar a arreglar tu organización siempre y cuando le empieces a generar una estructura que vaya acorde a lo que tú ves en tus planes de crecimiento y de expansión. Cuando tengas esta información documentada y se la trasladas a tu trabajador, vas a ver que vas a empezar a generar un sentido de pertenencia hacia la empresa. Van a sentir los trabajadores que están en un ambiente
organizado y eso da mucha satisfacción, da mucha sensación de estar en un lugar adecuado. ¿Por qué? Porque de pronto en todo trabajo va a haber momentos de estrés, va a haber equivocaciones, esas equivocaciones hay que solucionarlas, claro, pero cuando estamos en un lugar donde sabemos qué nos toca hacer, cómo hacerlo y qué esperan de mí, definitivamente tendrás mucho mejor resultado estando trabajando bajo presión. Entonces, bueno, con eso me despido. Te agradezco mucho por tu tiempo y te recuerdo, deja de perder dinero, deja de perder tiempo y deja de perder la paciencia. Dale estructura a tu empresa. Y ahora llegamos a la parte de nuestros tips. Te voy a dar un tip muy importante para tu empresa. ¿Tú sabes la importancia que tiene la descripción del puesto? Muchas empresas a veces piensan que la descripción de puestos sirve para que ellos sepan cómo hacer una buena selección de personal y por ende una buena contratación. Entonces, aquí es donde se le explica al colaborador sobre las competencias. ¿Qué competencias como dentro de su entrevista se identificaron? ¿Cómo se encuentran? ¿Y qué es lo que pretendemos lograr con él? Por ejemplo, si el trabajador lo vemos en el proceso de selección con liderazgo en un nivel bajo, pero las otras competencias las cubre bien, tiene la experiencia, tiene lo que requiere el perfil, sí es muy posible que se contrate. En esta conversación inicial es cuando se le explica, mira, en liderazgo tienes áreas de oportunidad, vamos a crear un plan de trabajo para que durante estos 3 meses de inicio podamos apoyarte en lo que necesites y de esta manera puedas ejercer bien tu puesto. Se le explica, se le da un pequeño plan y se le da el seguimiento durante ese tiempo. Para eso nos sirve una descripción de puestos, para que el trabajador tenga muy claro cómo se encuentra hoy, cómo queremos desarrollarlo para que pueda ejercer bien sus funciones. Y para la empresa también hay esa claridad, en donde ya lo tienes documentado. Entonces, si de pronto pasa, porque cuando no se sabe esto, pueden llegar y decir, es que el supervisor no es un buen jefe, me grita, me maltrata, etc. Y puede ser porque no se le dio un plan para que él supiera cómo debía ejercer el liderazgo en nuestra organización. Entonces, te invito a que veas la descripción de puesto como algo más allá, que puede ayudar también a que desarrolles a la gente, le puede dar mucha claridad y no solamente es un documento bajo el cual te guíes para realizar una entrevista y después lo guardes en el cajón. Si quieres empezar a ver con claridad qué está pasando realmente en tu negocio, sígueme y suscríbete a Historias de Terror Empresarial. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.